Correcto. Sí, la gripe, como gripe, es una virosis provocado por el virus de la influenza, este, que los síntomas son, bueno, fundamentalmente la fiebre de 39 grados de temperatura, decaimiento, el paciente puede tener vómito, puede tener un cuadro digestivo, generalmente tiene una tos seca, este, y bueno, hay que saber diferenciar entre lo que es la gripe del resfrío común, porque la gente por ahí dice, me vacuné contra la gripe y mirá cómo estoy. Y es un resfrío que tiene un 37, un 37,5, que eso es un resfrío que eso no lo cubre la vacuna de la gripe. Entonces, es conveniente fundamentalmente en los pacientes, en los niños, en las embarazadas, en los pacientes con ciertas enfermedades como diabetes, como EPOC, como asmáticos, y en los adultos grandes, mayores, es conveniente vacunarse contra la gripe. Claro. Así que el problema de la gripe, normalmente la gripe tiene que cursar alrededor de 7 días con los síntomas, que después del cuarto o quinto día va mejorando, y el único problema, si hay una gripe que continúa más de 7 días, comenzar a hacerle estudios al paciente, porque puede ser una gripe que se empieza a complicar con un cuadro como una neumonía o algún cuadro de ese tipo, porque como bajan las defensas, posiblemente el paciente puede estar haciendo una neumonía, una bronquitis o algo por el estilo. Así que hay que tener cuidado, fundamentalmente, decirle a la gente que de cuidarse de la automedicación. Claro. Inclusive, corrígame, pero ahora creo que vienen también inclusive vacunas que cumplen la doble función, ¿no? Prevenir la gripe y prevenir también el tema de la pulmonía. No, son dos vacunas. Son dos vacunas, ajá. Una es la de la gripe y otra es la de la neumonía, uh-huh. Que existe una que se puede colocar y dura aproximadamente 5 años, y el paciente, que es conveniente que todos los pacientes, como está indicado en la vacuna de la gripe, también lo hagan con la de la neumonía, uh-huh. Para estar cubiertos, sobre todo con las enfermedades que tengan alguna enfermedad prevalecente, que tengan al diabético, claro. El cardíaco, cualquiera de eso, en los adultos grandes fundamentalmente. Claro. Sí o sí, si se pone la de la neumonía, hay que colocarse también la de la gripe, ¿se puede poner solamente la neumonía y no la de la gripe? No, puede ser cualquiera de las dos, independientemente una de la otra. Es decir, generalmente se colocan juntas, y si no se la colocan juntas, generalmente hay que dejar un lapso de 30 días entre colocar una y la otra. Claro. Exacto. Eduardo, un tema que no se ha hablado más, pero no sé si se ha terminado de erradicar, el tema de la gripe A, ¿no? Que en algún momento nos tuvo a todos muy asustados, a todos a mal traer, y hoy ha desaparecido el tema de la gripe A de los medios, del boca a boca de la gente. ¿Qué pasa con el tema de la gripe A? ¿Está erradicada o nos hemos olvidado solamente del tema? Yo creo que es un olvido por el momento, es decir, porque las gripes en realidad existen distintos tipos de cepas de gripe, y entre ellas la de la gripe A. Y bueno, las vacunas de la gripe cubren cierta cantidad de cepas, pero no cubren el 100% de la cepa. Es decir, que por ahí viene alguien que te dice, y me vacuné y me agarré la gripe. Y sí, o fue un resfriado común y corriente, o se agarró una gripe que no estaba cubierta al 100%. Las vacunas de la gripe no cubren el 100% de la cepa. Entonces, sí, hay que estar, porque la gripe A sigue estando y hay que tener cuidado, porque en algún momento te agarra. Claro. ¿Cuál es el consejo para quien nos está viendo? Supongo que no automedicarse, porque todos tenemos la mala costumbre de sentimos un poquito de fiebre, sentimos un poquito de resfrío y automáticamente nos automedicamos, ¿no? Sí, correcto. Lo ideal en todo este tipo de cosas es consultar siempre al médico, porque uno puede pensar que estoy con 38,5, 39, tengo una tos o algo por el estilo, debe ser una gripe. Me meto en la cama, tomo un paracetamol, un ibuprofeno y listo. Y resulta que, bueno, la clínica por ahí pasa rozando un cuadro
o el otro y el paciente está haciendo una neumonía y no estamos comiendo una neumonía. Entonces, ante un paciente con un cuadro de mucha temperatura y síntomas respiratorios, por ahí lo ideal es de entrada hacerle un análisis de sangre para ver si es una virosis y hacer una placa de tórax. Bueno, cambiando de tema, me gustaría que me cuente un poquito, porque hoy también todos los futboleros, llegando al Mundial, todos hablamos de este bloqueo articular que ha sufrido Chiquito Romero, arquero de la selección, y que se va a perder el Mundial. ¿Qué es este bloqueo articular, Eduardo? El bloqueo articular, generalmente la articulación que más lo sufre es la rodilla. Puede haber un bloqueo articular en el codo, también es menos. El bloqueo articular se produce porque se produce un bloqueo, es decir, la rodilla que generalmente queda en flexión y el paciente, en este caso el jugador de fútbol, no la puede estirar. Queda con la rodilla trabada, para que me entiendan. Las causas de los bloqueos articulares son varias, no pasan las más comunes de 3 o 4. Claro. Una es, por ejemplo, una ruptura meniscal, un menisco roto, y el paciente cuando hace un movimiento con la articulación de la rodilla, la rodilla queda trabada en donde está roto el menisco. Claro. Es como que cae. Claro. El menisco son como dos arandelas de cartílago que existe entre la tibia y el fémur, que es donde trabaja la articulación. Claro. Y a veces cuando se rompe uno, queda trabada la articulación. Claro. Y el otro puede ser un desprendimiento de un cartílago, que generalmente puede ser traumático, o un desprendimiento de una pequeña espícula de hueso. Claro. Que quede el huesecillo dando vuelta en la articulación, y entonces en algún momento eso es, normalmente si es por esto, generalmente hay que hacer una artroscopía. Claro. Hay que sacar el pedazo de cartílago o de huesecillo que está dando vuelta en la articulación, y si es un menisco hay que operar el menisco. ¿Esto se da únicamente en deportistas o le puede pasar a cualquiera? No, le puede pasar a cualquiera, porque generalmente se da en las personas más jóvenes cuando practican algún deporte. Claro. jugando al fútbol o algo por el estilo. Claro. Y a veces es tan fuerte el dolor y el bloqueo que a veces al paciente hay que sedarlo para estirarle la pierna. Claro. Porque tiene que ser un movimiento brusco para volverle a estirar la pierna. La mujer de Romero salió por los medios diciendo que no era tan grave, que le habían hecho una cama, que Sampaoli no lo quería a su marido y por eso le habían inventado esta lesión. ¿Cuánto tiempo de recuperación tiene? Por ejemplo, Chiquito Romero, ¿podría llegar al Mundial o sería muy arriesgado jugar con esa carta si no lo hubieran desvinculado? Bueno, primero tendríamos que ver cuál fue la causa del bloqueo. Si fue una causa por una ruptura meniscal, y yo creo que antes del mes el paciente no puede volver. Vos tenés que tener en cuenta que el paciente se tiene que operar del menisco, tiene su tiempo de recuperación y después viene la rehabilitación. Es decir, no es que vos te curaste a los 20 días y estás jugando al fútbol nuevamente. Tenés que tener en cuenta que vas a estar 20 días sin entrenar, 20 días con un montón de cosas. Entonces, a mí me parece que entrando en la disputa futbolística, tenemos que dejar de llevar jugador lesionado, porque ya nos ha pasado a otros lados de que pensamos que en el tiempo que íbamos a estar allá y resulta que nos quedamos con 2 o 3 jugadores lesionados o algo por el estilo. Claro. Yo creo que hasta ese punto la conducta de llevar un jugador lesionado y desafectarlo está correcto. Claro. Porque es medio incierto y como toda patología en medicina, por ahí algunos evolucionan bien, otros no evolucionan tan bien. O sea, a mí me parece una medida acertada desafectarlo por una patología articular. Claro. En otro orden de cosas, Eduardo, bueno, por lo que pasó con este chiquito Zabaleta, hoy todos nos preguntamos por el tema del apendicitis, que parecía una cosa tan simple, que era una cirugía de menor riesgo. Primero le quiero preguntar qué es una apendicitis, qué lo puede producir al apendicitis. Bueno, el apendicitis es como el apéndice es un pequeño que no es mucho más grande que el dedo
el dedo meñique, que existe en el inicio del intestino grueso, en el colon, en el ciego, en el colon ascendente, y generalmente bueno, lo que se produce generalmente producida por un coprolito, que es un pequeño bolita de materia fecal que lo tapa y se produce la inflamación. La inflamación puede durar 2 o 3 días o puede tener un comienzo y un desenlace rápido, claro. Depende. Y bueno, y se produce generalmente, eso puede ser, hay pacientes que a lo mejor dice, y lo operaron a las 12 horas, en 12 horas ya estaba, sí, puede ser. Claro. No todos los cuadros son iguales, no todos los cuadros evolucionan igual. Por ahí hay un paciente que está con el apéndice inflamada 2 o 3 días, y hay pacientes que en 12 horas están haciendo una peritonitis. Claro. La peritonitis la peritonitis apendicular. Existen distintos tipos de peritonitis, o sea, la peritonitis es la inflamación o la infección del peritoneo. El peritoneo es como si fuese una capa que están en las paredes de todo el abdomen. Es lo que es el forro que se le da al intestino y a los órganos del abdomen. Claro. Entonces, en el caso específico del apéndice, el apéndice produce una perforación y cae material purulento y cae al peritoneo, a la cavidad peritoneal, y eso produce lo que normalmente se llama peritonitis. Claro. Eduardo, la inflamación se produce por esta capita de materia fecal, como decía usted. ¿Puede ser por comidas, puede ser por otro factor, o solamente esto es lo que lo obstruye y lo hace inflamar? No, eso es uno de los factores más frecuentes, ¿Qué es lo que realmente provoca la apendicitis? Es una materia que como que es un, si se quiere llamar órgano, que no cumple ninguna función, también es cierto. Es decir, pero bueno, es lo que más dolores de cabeza a veces da, como en este caso específicamente, y bueno, y es lo que sí o sí, yo que hice la residencia en el hospital en Buenos Aires, en el Hospital Naval, todos los pacientes que iban a la campaña Antártida, que dura 1 año, a todos los pacientes lo operaban de apéndice en frío. Claro, por problemas, porque en invierno a lo mejor tarda 3 o 4 días en poder evacuar de la Antártida a algún paciente y producen los cuadros de peritonitis y demás. Entonces se operaban todos los pacientes que no hubiesen sido operados, se operaban de apéndice. ¿Cuáles son los síntomas que produce y si es fácil detectarla para el profesional? No todos los casos son iguales, porque el apéndice puede estar en su lugar habitual, puede estar por detrás del colon, que se llama la retrocecal ascendente, a veces no da síntomas, a veces comienza con un dolor en la boca del estómago, a veces comienza con un dolor abdominal y bueno, y no es muy fácil, a veces no se dan todos los casos iguales como lo indican los libros, es decir, el libro te va a decir el dolor en la fosa ilíaca derecha, y bueno, que va aumentando el dolor a medida que va pasando la inflamación, o que va siguiendo la inflamación, el control de laboratorio que te va a dar, es decir, vos podés tener un dolor en fosa ilíaca derecha, o sea, la zona del apéndice, y lo primero que tenés que hacer es revisar al paciente que no vaya a tener una angina, porque a veces los que están inflamados son los ganglios y vos mandás a operar a un paciente y resulta que lo que tiene es una amigdalitis. O sea que, bueno, hay que revisar bien el paciente y hacer un análisis exhaustivo. No sé si quedó algo importante por agregar de los 3 temas que estuvimos tocando, ¿no? Que yo por ahí pueda haber obviado preguntar y que sea interesante para quien nos está mirando lo conozca. No, fundamentalmente el tema del tema de la gripe que hablábamos en un inicio, es decir, que la gente generalmente es muy propensa a automedicarse y tener cuidados si la fiebre persiste y el decaimiento muy grande persiste después del segundo o tercer día, consultar al médico para, como te decía, hacer por lo menos un análisis para ver cómo están los glóbulos blancos y hacer una placa de tórax
para ver si eso está todo normal. Eduardo, como siempre, un placer y la seguimos de acá a 15 días. Bueno, Ale, a toda la teleaudiencia, muy buenos días.